La venida de Cristo en la profecía. Este es el tercer estudio. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque en todas las cosas nos bendices y también en manera especial en el estudio de tu palabra. Deseamos en esta fuente de divina sabiduría beber intensamente y poder fortalecer nuestra vida con todas esas enseñanzas de vida eterna. Te suplicamos que bendigas a Antón y a Mercedes y a sus hijos, que les ayudes y que esta bendición de tu palabra en su hogar sea para bien tanto de salud física como espiritual. Acompáñanos en el estudio y danos tu sabiduría de lo alto. Te lo pedimos con perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Esta cinta voy a aprovechar, quedan unos 20 minutos. Sí. Y luego tengo otra para cambiar. Muy bien. Bueno, pues vamos con el tema de la venida en la profecía. Empezamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, Antón puede buscarlo, y Mercedes en Miqueas 5. Y en Isaías 7, Séfora. Sabemos que sale en 53. Bueno, pues leemos en San Juan 1, el 10 y el 11. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, y el mundo no le conoció. Vino a su propia casa, y los suyos no le recibieron. Muy bien. Aquí nos habla en este Evangelio de el mal recibimiento que hicieron a Jesús cuando apareció en su primera venida. Aunque el mundo fue hecho por él, aunque Cristo vino a los suyos no le recibieron. Bueno, le recibieron a palos, podemos decir. Cristo vino para hacer bien, nadie le pudo acusar nunca de ninguna mala obra. Si él llamó a una casa fue para abrir su boca en palabras de vida eterna, que eran bálsamo a los corazones afligidos. Si extendió su mano fue para sanar a los enfermos. Nadie le pudo acusar de ninguna mala obra, sin embargo el mundo le pagó con una cruz. Es sorprendente que esto sucediera así, sobre todo cuando Cristo vino a manifestarse en su pueblo, en el pueblo escogido de Dios. Y sobre todo si tenemos en cuenta que había una multitud de profecías que se llaman mesiánicas en el Antiguo Testamento, que hablaban de todos los detalles en cuanto a la manifestación y venida de Jesús, como iba a ser. Tenían motivos más que suficientes el pueblo de Dios para haber estado preparado y haber recibido a Jesús como él merecía. Pero cuando Cristo vino, había una ignorancia total, tanto que incluso iban preguntando dónde había nacido, guiados por la estrella, aquellos magos que venían de Oriente, y tuvieron que ser encaminados a los sacerdotes, los cuales, consultando la profecía, les dijeron que Belén era el lugar del nacimiento, encaminándoles allí. Así que la ignorancia en el pueblo era total, y esto nos hace pensar por qué aquel pueblo no estuvo preparado cuando había profecías que lo anunciaban con todo detalle. Y vamos a ver algunas de estas profecías.
Vamos a empezar leyendo en Miqueas 5, versículo 2. Mas tú, Betlehem, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Bien. Así que aquí nos habla de Belén, que era la ciudad, según dice el profeta Miqueas, a donde nacería el Mesías. Y el profeta Miqueas data de 750 años antes de la era cristiana. Hoy hasta los niñitos pequeños en los colegios saben que esto fue así, que Cristo nació en Belén, porque esta profecía se cumplió al cabo de 7 siglos y medio con toda exactitud. Hay otra también en Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía de Isaías decía que el Mesías nacería de una virgen, o sea que daba un detalle aquí en cuanto al carácter sobrenatural de su nacimiento. Que un niño nazca de una mujer es cosa frecuente, no tiene nada de extraordinario, pero que un niño nazca de una virgen, esto es completamente sobrenatural, y esto es lo que sucedió en el caso de Jesús, predicho por el profeta Isaías 7 siglos antes, y se cumplió cuando la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo sin intervención de varón, y entonces se cumplió exactamente lo que había dicho el profeta Isaías 700 años antes. Hay también esta profecía de Zacarías que leo yo aquí en el capítulo 11, versículo 12 y 13. Díjele: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Zacarías data de 500 años antes de la era cristiana. Y aquí aparecen una cantidad, 30 piezas de plata, que seguramente les recordará a ustedes algún episodio, el precio con el cual Judas vendió a Jesús, exactamente. Así que estaba ya predicho, hasta detalles pequeños como estos estaban predichos en la profecía mesiánica. Y vamos también a pasar ahora a Isaías 53, que puede buscar aquí Antón, y en el Salmo 22 Mercedes, sobre la mitad de la Biblia, Juan 19 Séfora, el Salmo 22. Bueno, pues leemos en Isaías 53 el versículo 3 hasta el 9. Despreciado y el desecho de los hombres, varón de dolores, y que sabe lo que es padecer, y su rostro como cubierto de vergüenza y afrentado, por lo que no hicimos ningún caso de él. Sufrimiento vicario. Pero él mismo tomó sobre sí nuestras dolencias y cargó con nuestras penalidades, aunque nosotros le reputamos como un leproso y como un hombre herido por Dios y humillado. Por causa de nuestras iniquidades fue él llagado y despedazado por nuestras maldades. El castigo de que debían hacer nuestra paz descargó sobre él, y con sus cardenales fuimos nosotros curados. Como ovejas descarriadas éramos todos nosotros, cada cual se desvió para seguir su propio camino, y a él el Señor le ha cargado sobre las espaldas la iniquidad de todos nosotros.
Fue maltratado, pero él se humilló y no abrió su boca. Conducido fue a la muerte, como va la oveja al matadero, y no abrió siquiera su boca, como el corderito que está mudo delante del que lo esquila. Fue condenado por un juicio inicuo, y sobre su suerte, ¿quién reflexionó? Sí, ha sido arrancado de la tierra de los vivientes. Por las maldades de su pueblo ha sido condenado a muerte. E hicieron su sepultura con el malvado, y con el rico su sepulcro, aunque él no había cometido pecado, ni hubo dolor en sus palabras. Bueno, el profeta Isaías en este capítulo 53 da una relación tan detallada que realmente parece que esté hablando aquí de un caso histórico, no de un caso profético, como si hubiese sucedido ya esto. Menciona los sufrimientos del Salvador, hasta incluso la muerte, el juicio inicuo que hicieron contra él, todos los detalles de su sufrimiento. Por eso hay quien ha dicho del profeta Isaías el profeta evangélico, que han llamado así, entre comentaristas, porque parece que sea esto un retazo del Evangelio. Ahora, este capítulo 53 de Isaías tiene en su haber la conversión de miles de judíos al cristianismo en la historia del mundo, porque un judío que sea consecuente con lo que lee no tiene más remedio ante una cosa como esta que comprender que Cristo es el Mesías. Ellos no lo aceptan, ellos creen que Cristo no fue el Mesías, pero sin embargo en las escrituras del Antiguo Testamento que ellas tienen por divinamente inspiradas está el Mesías, y aquí aparece Cristo con todos sus sufrimientos y su muerte. Hasta incluso este pequeño detalle que dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Y es lo que sucedió. Por razón de haber sido crucificado, que era la muerte que se daba a los malhechores más malvados, Cristo le habría correspondido ir podemos decir, a la sepultura de los impíos, o sea, a la fosa común a donde iban los criminales. Sin embargo, hubo un hombre, José de Arimatea, que sabemos que intercedió acerca de Pilato para que le diesen el cuerpo de Jesús, y José de Arimatea, que era rico y que tenía un sepulcro regio, mandó poner el cuerpo de Jesús en su propio sepulcro. Y se cumplió de esta profecía que 7 siglos antes había dicho Isaías, que aunque se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte, hasta detalles pequeños como este. Creo que ya les conté algún día, charlando, un encuentro que tuve con un hebreo en Barcelona, que se burlaba del cristianismo y me dijo que a ver si en la Biblia le podía encontrar a Cristo. Y le mostré aquí a Cristo, el profeta Isaías. Él se quedó asombrado, porque claro, los judíos creen que Cristo está en el Nuevo Testamento solamente como una especie de arreglo o patraña que hayamos hecho los cristianos, pero se encuentran sorprendidos y desarmados cuando en las páginas de la revelación del Antiguo Testamento, que nos la han dado ellos a nosotros, aparece Cristo. Aquí está Cristo. Este hombre está hablando de anteriormente, ya anuncia el Mesías en algún versículo anterior. Es que se da a comprender por la manera como aquí lo presenta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el 1. Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. Todos nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién hay que haya pasado por esta situación? Es Cristo. ¿Quién cargó con nuestros pecados? Cristo. Despreciado y desechado. Vamos a ver por dónde iba, que me he perdido. Sí.
Iba por el 3. Sí, es verdad. Despreciado y desechado entre los hombres. Bueno. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos curados. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y luego este detalle de que aunque fue dispuesto con los impíos su sepultura, fue con los ricos en su muerte. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Él llevará las iniquidades de ellos. Todo es un detalle acerca de la vida y muerte de Jesús. Y entonces comprendemos que esto ha desarmado a aquellos judíos que lo han leído sin prejuicios, abriendo su corazón a lo que dice la Biblia. Ese hombre se encontró desconcertado cuando leí esto. No quería creer que esto perteneciese al Antiguo Testamento hasta que lo vio con sus propios ojos. Y por eso este capítulo tiene en su haber la conversión de miles de judíos al cristianismo a través de la historia. Las profecías mesiánicas en general, que como hemos visto están todas en el Antiguo Testamento, nos hablan de Cristo. Y vamos a ver esta que hay aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, el versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. A ver, es capítulo 22. Ah, es que me he equivocado yo en el número. No es el 5, le he dicho un número equivocado. Es en el número 16 al 18. Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muy bien. Entonces, aquí nos dice acerca de cómo Jesús fue crucificado. Dice, horadaron mis manos y mis pies, que es cuando le atravesaron con los clavos las manos y los pies, clavándolo a la cruz. Pero luego añade otro detalle, dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, que es lo que hicieron al pie de la cruz los soldados romanos, como acostumbraban a hacer con todo crucificado. Para ellos, como botín, eran las ropas del crucificado. Y empezaron a repartirse las ropas, esto para ti y esto para mí, pero al llegar a la túnica, dice que como era toda tejida de arriba abajo, les pareció mal despedazarla y se la sortearon. Ahora vamos a ver el cumplimiento exacto en el Evangelio aquí en San Juan 19, 23 y 24. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte. Y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes. Bueno, entonces ven ustedes con qué exactitud se cumplió la profecía de los Salmos. Y esta profecía es más antigua que las otras que hemos citado. Esta es de 1000 años antes de la era cristiana. El libro de los Salmos data de 1000 años antes de Cristo. Y se cumplió con una perfecta exactitud. Las profecías mesiánicas son maravillosas, son infalibles. Y aún podríamos leer mucho más de ellas. Hemos cogido así como botón de muestra unas cuantas que demuestran que realmente Cristo vino conforme a todo lo que se había anunciado en la historia del Antiguo Testamento. De modo que volvemos a hacernos aquella pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, que estaba en posesión de estas profecías y por lo tanto conocía los detalles, la ciudad de nacimiento y todo cómo iba a venir Jesús, cómo es que rechazaron al Mesías cuando vino? Pues la contestación nos la da Jesucristo mismo. Aquí leo yo en Mateo 23:14 que dice,
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración, por esto llevaréis más grave juicio. Cristo está aquí acusando y condenando a los escribas y fariseos y les llama hipócritas porque estaban haciendo de la religión un comercio. En lugar de instruir a la gente, al pueblo, en estas verdades y en estas profecías, estaban buscando su propio lucro, engordando a costa del pueblo, haciéndose grandes riquezas y grandes ganancias, y habían hecho de la religión un comercio inicuo. En el templo todo tenía un precio. No es extraño que Jesús, una vez entrase en el templo, se hiciese un látigo de cuerdas y empezase allí a diestro y siniestro a latigazos, tirase las mesas y los dineros y los cambistas, porque aquello era un escándalo, y levantando la voz dijo: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Así que si aquellos sacerdotes en lugar de buscar su propio lucro se hubiesen encargado de publicar estas profecías, de enseñar al pueblo todo esto, al venir al Mesías, el pueblo lo habría recibido con los brazos abiertos, habría visto en él al Mesías. Lo rechazaron porque al no estudiar las profecías esperaban un Mesías glorioso, libertador, que les libertase del yugo romano. No un Mesías humilde, no un Mesías que se dejaba perseguir y matar, sino un Mesías glorioso, soberbio, fuerte, dominante, una especie de César, algo así que dominase a todas las naciones y hiciese al pueblo de Israel el campeón del mundo, dominando a todos los países. Y como no vino Jesús, en la profecía hay dos tipos de predicciones. Unas, que me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, unas que se referían a la venida primera del Mesías y otras a la segunda venida en gloria. Así que es ahora lo que vamos a considerar poniendo en comparación las unas con las otras. Ahora nosotros, ante lo anteriormente expuesto, podemos hacernos una pregunta. ¿Acaso la historia no se repite en nuestro tiempo? ¿No hay también hoy un gran acontecimiento señalado por la profecía y que por las señales está cercano a cumplirse, como es la segunda venida de Cristo en gloria? Pero ¿cuántos del pueblo están preparados? ¿Cuánta gente hace de esto el motivo de sus anhelos y de sus conversaciones por el mundo? Ustedes oyen hablar mucho, usted en la tienda, usted en sus clientes, o andando por la calle, se oye a la gente que habla de la venida de Jesús, o más bien oirán hablar del partido entre tal y cual equipo y los goles y cosas parecidas. Hace poco hice yo una prueba de eso con un compañero de trabajo, y llevaba yo en el coche y estaba hablando pues de lo que sea, el tema es muy con lo que dice en el suelo, ¿no? Como dice las escrituras. Sí. Entonces yo le corté un momento y le dije: oye, ya sabes que el otro día estoy estudiando, él sin saber nada ni que yo estoy recibiendo cosas. Yo le digo que lo de la venida de Cristo, que es Cristo. O sea, si va a venir Cristo por segunda vez. Y me miró diciendo: ¿qué cosas tienes? ¿Qué dices? Y siguió hablando de lo suyo. Esto me pasó. Me miraría como si le habla uno que viene de Marte. Me extrañó. ¿Qué era este? Usted estará en un grupo ante una ventanilla de un juzgado o de un sitio así esperando turno para atender y se pone a hablar de la venida de Jesús entre las personas y todas las caras se volverán y dirán: ¿este ha venido de Marte o qué? En cambio, habla usted de cualquier cosa, del cine o del fútbol o de los toros o de cualquier cosa y les parece muy normal. Y es esto, que no se enseña la venida de Jesús, la gente no está preparada, y así como había un sacerdocio al que Jesús les llamó hipócritas, hoy encontramos un sacerdocio que procura su lucro personal, igual que aquellos escribas y fariseos, y que no han educado al pueblo en las profecías. No se enseña, no se predica esto.
y esto ha dado lugar a una población ignorante. Yo lo he podido comprobar no ya en el vulgo, hasta con personas de carrera. Una vez fui a tener una entrevista con el gobernador de Zaragoza para solicitud de un permiso de apertura de capillas allí en Zaragoza. Y mientras estaba en la antesala esperando ser recibido del gobernador, entablé conversación con el secretario del gobernador, un hombre de carrera, un hombre culto. Me preguntó, perdón la pregunta, ¿ustedes por qué se llaman adventistas? Y le dije, bueno, es muy sencillo. Se refiere a advenimiento, quiere decir que tenemos la esperanza en la segunda venida de Jesús. Dice, pero ustedes esperan que Cristo venga otra vez. Digo, claro, naturalmente, pero no es una idea particular nuestra. Está en la Biblia y la creen ustedes los católicos también. Se quedó así extrañado. Le dije, usted es católico, ¿no? Dice, sí, soy católico, apostólico y romano. ¿Que reza el credo? Sí. Y le dije esto, le dije, ¿y usted cuando reza el credo, cuando en el credo llega a ese punto que dice, creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no le dice algo esto? Y se quedó así pensativo. Y dice, pues es verdad, quizá tenga usted razón, que a veces rezamos así de rutina y no nos damos cuenta. A veces. A veces siempre. Y le dije, y en el Padre Nuestro cuando dice, venga tu reino, eso es una alusión a la venida en gloria de Jesús. Y ya el hombre, un poco vencido, dice, bueno, admitamos que sea verdad que venga Jesús otra vez, pero yo creo que si viene otra vez, esta vez lo van a matar antes que la otra, porque el mundo está peor. Le dije, bueno, usted tiene razón en parte, el mundo está peor, pero esta vez no viene Jesús a dejarse matar, esta vez viene a exigir cuentas, a juzgar, por eso no lo matarán. Que también saben el credo, vendrá a juzgar a los, creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los Exactamente. Y entonces le cité también un texto que vamos a leer. Vamos ahora a buscar ahí en el libro de Judas, que está pegado al Apocalipsis, al final de la Biblia. Y ya en el Salmo 50, Mercedes, y en Isaías 62, Séfora. La epístola de Judas. Eso es, sí. Solo tiene un capítulo. Bueno, saben ustedes que había dos Judas, uno malo y otro bueno. El bueno, el fiel, es el que escribió esta epístola. Esta epístola la escribió, ¿cómo se llama? Judas Tadeo. Sí. Sí, y el otro es Iscariote. Y no había uno, Judas Macabeo no había. Bueno, podría ser, sí. No, pero de los que figuran en la Biblia como apóstoles está Judas Tadeo y Judas Iscariote. Bueno, entonces aquí vamos a leer en el 14 y el 15. También profetizó de estos Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, mirad que viene el Señor con millares de santos, a juzgar a todos los hombres y a redarguir a todos los malvados de todas las obras de su impiedad que impíamente hicieron, y de todas las injuriosas expresiones que profirieron contra Dios los impíos pecadores. Muy bien. Bueno, pues este texto se lo leí a aquel hombre y le dije, mire, aquí nos dice que viene el Señor y lo profetizó Enoc, el séptimo desde Adán. Quiere decir, en aquella lista de los patriarcas, el séptimo descendiente de Adán, un hombre de antes del diluvio, de hace miles de años, ya predicaba la segunda venida de Jesús, porque aquí está hablando de una venida del Señor que no concuerda con la primera venida, no viene como niño a nacer en un pesebre, aquí viene como Rey glorioso, con acompañamiento de gloria, con sus santos ángeles, a hacer juicio contra los hombres, a exigirles cuentas. Luego aquí se está refiriendo Enoc a la segunda venida de Jesús. Creí que era la tercera, como dice, con todos los santos, con millares sí, de pero santos. son ángeles. Sí, son millares de ángeles. Viene a hacer juicio. De manera que es la venida que profetizó Enoc
ya el séptimo hombre de ese Adán, y como le dije a aquel hombre, no se trata aquí de un acontecimiento que los adventistas nos hayamos sacado de la manga, una cosa de la última ola. Aquí se trata de que la profecía del segundo advenimiento es antigua, porque los mismos profetas que profetizaron la primera venida profetizaron también la segunda. Y una prueba de ello lo tenemos también en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Bueno, aquí nos habla también de una venida de Cristo en la que nos lo presenta, dice, con fuego que consume delante de él y en derredor suyo tempestad grande. Quiere decir que esta vez no viene como la primera, viene con fuego, con resplandor, y en el mundo habrá una gran conmoción cuando él venga. Porque, como nos enseñan las profecías de la segunda venida, los cielos se rasgan con gran estruendo, la tierra tiembla, hay un terremoto gigantesco que pone en conmoción la corteza terrestre en toda su superficie, ciudades se hunden, el mar se sale de su sitio. Esa es la tempestad grande que aquí cita. Y dice, fuego consumirá delante de él, dando una idea del resplandor de su gloria. Porque los seres que habitan en los cielos, Jesucristo, el Padre, los ángeles, están rodeados de una gloria que para el hombre pecador es fuego. Por eso dice la Biblia que Dios es fuego consumidor, dice en el libro de los Hebreos 13. Y es que ese resplandor, esa aureola de luz que acompaña a los seres celestiales, para el hombre pecador es fuego destructor. Y es por esto que Jesús, cuando vino en su primera venida, encubrió su gloria tomando carne humana para poder habitar entre los hombres. Si hubiese venido con la gloria de los cielos, a persona que hubiese cogido por delante la hubiera aniquilado, porque ese fuego es tan potente que es como la luz del sol. ¿Qué pasaría si fuésemos llevados ahora a la luz del sol, a ese astro que tenemos a 150 millones de kilómetros, y nos echasen allí junto a él? Quedaríamos volatilizados con esa cantidad de grados que hay, esas llamas de miles de kilómetros. Pues la palabra de Dios dice que viviremos en ese fuego sin quemarnos, sin destruirnos. Hay una pregunta del profeta Isaías que dice, ¿quién morará en las llamas eternas? Y luego da la contestación de quiénes, y habla de los salvados que resistirán ese fuego sin destruirse. Así que la venida de Cristo es con fuego, quiere decir con el resplandor de su gloria. Cuando Cristo apareció a Saulo en el camino de Damasco, ¿qué le pasó a Saulo? Ustedes han leído ese pasaje, cayó a tierra, quedó ciego, y fue un momento, un fulgor, lo suficiente para dejar a Pablo medio muerto, y si no media la misericordia de Dios, hubiera quedado aniquilado, como un rayo que hubiese caído sobre él. Solo porque en un instante le apareció Cristo en gloria. La misericordia de Dios actuó en Pablo para que recuperase la vista, y pasó a ser después el gran apóstol Pablo. Bueno, pues esto nos da a comprender esa gloria, porque Cristo, cuando apareció a Saulo, le apareció ya con la gloria celestial, porque Cristo, al ascender a los cielos, recuperó su gloria. Solamente un ángel ya tiene una gloria formidable. En el sepulcro a donde había sido puesto Jesús cuando fue crucificado, a la hora que tocaba la resurrección, había allí una fuerte guardia romana, soldados aguerridos montando guardia en torno del sepulcro, y de pronto desciende un ángel del cielo para quitar la piedra del sepulcro, y nada más aparecer ese ángel caen a tierra los soldados romanos temblando, desencajados, solo por un ángel nada más. Ahora, si esto sucedió con un ángel, piensen ustedes lo que será cuando venga Cristo con toda su gloria, acompañado de los millones de ángeles de los cielos junto con su gloria. Por eso dice la palabra,
Será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es por esto que la palabra de Dios nos da este aviso de su venida para que nos preparemos, para que cuando venga con ese fuego y ese resplandor de su gloria, nuestra naturaleza transformada por el poder de Dios no sufra daño, porque para el mundo va a ser terrible. Los impíos pedirán a las peñas de los montes que caigan sobre ellos. Eso es lo que se ve en el hidrograma. Exactamente, sí. Que unos están recibiendo de allí el refulgor y otros huyen. Huyen porque para ellos es un resplandor. Están así que como cerrando, sí. ¿no? Para esos que huyen es que es un fuego abrasador y terminan aniquilados. Buscan refugio en las grutas de los montes, bajo las rocas, pero allí penetra, la luz de Cristo lo penetra todo. Y aparte de la luz, posiblemente también sea que en ese mismo momento tendrán conciencia de lo mal que han obrado. Entonces, eso quizás haga tanto daño como la luz. Bueno, para ellos su conciencia está endurecida. Lo que pasa es que los fenómenos físicos que se desatan en ese momento de la venida es mortal para el mundo entero. Ni personas ni animales sobreviven a ese momento. Yo me imagino que hasta la misma atmósfera probablemente se haga de un fuego irrespirable por ese resplandor de la venida. Fuego consumirá delante de él. Puede haber un momento en que hasta la atmósfera sea abrasadora para los pulmones y quedan aniquilados, abrasados totalmente. Bueno, y este secretario del gobernador que le dijo nada, pues nada, una vez que hablé un poco ya guardó silencio. Y a lo mejor es no seguir sí. Porque no. Pues me pasó igual con un notario en Barcelona. Me hizo más o menos las mismas preguntas, le respondí igual y quedó tan desconcertado como este. También me sucedió con el ingeniero que me examinaba para carné de conducir en Madrid, allá por el año 1955, que cogió la tarjeta para examinarme. Fue una cosa curiosa, porque estábamos en la cola esperando y había allí muchos con miedo, porque había varios ingenieros en el examen teórico, y había uno de ellos al que llamaban el rubio, que lo temían más que a un nublado. Decían, ay, si me toca con el rubio, porque tumbaba casi todos. Y resulta que me toca entrar y me toca precisamente en la mesa del rubio. Y nada, allí me siento frente a él, le di mi tarjeta con los datos y todo, y vi allí pastor adventista. Se me quedó mirando y dice, usted es pastor adventista. A ver, explíqueme qué quiere decir eso de adventista. Y le estuve dando una explicación, me hizo varias preguntas, le volvió a contestar. Era un hombre con mucha curiosidad. Me decía, perdone que le moleste, si no le molesta, y me gustaría saber tal y cual, y fue preguntándome allí el tiempo que duraba el examen. Como agotó el tiempo, yo vi que en la tarjeta ponía aprobado y me entregó la tarjeta y yo la eché. Yo pensé, hombre, me han aprobado en religión. Así que tuve suerte de dar con el rubio, a pesar del miedo que tenía. Bueno, pues algunos piensan que la religión es una pega, y para mí me sirvió la mar de bien. Ahora vamos a leer en el libro de Isaías 62, versículo 11. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Aquí también habla de una venida del Salvador y dice, viene su recompensa delante de él y delante de él su obra. He aquí su recompensa con él. Su recompensa con él y delante de él su obra. Quiere decir que en esta venida que menciona aquí Isaías, vemos que lo mismo los salmos que Isaías que otros profetas hablan tanto de la primera como de la segunda venida. Ahora, ¿de qué colegimos que aquí es la segunda venida de Jesús? Pues hay un detalle, viene con su recompensa. La primera venida no vino con su recompensa. Vino con un camino de sacrificio a seguir y dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ahora viene con el premio para los que le han seguido.
Además dice, y delante de él su obra. Quiere decir que ahora viene a finalizar una obra que vino a empezar en su primera venida, porque la obra de Cristo está, podemos decir, marcada en dos etapas en la profecía y en la Biblia en general, una primera y una segunda venida, dos fases. La primera venida está representada en la parábola del sembrador, ustedes la habrán leído en los evangelios, el que arroja su grano al surco y unas veces cae en el camino y se la llevan los pájaros, otra vez la simiente cae entre terreno pedregoso y seca, otras veces cae entre las espinas y hay otra que cae en buena tierra y esa dice que da fruto. Pues bien, el sembrador es Cristo y los que le seguimos en esta obra. La simiente es la palabra de Dios, la Biblia. El campo o la tierra de siembra es el corazón humano. Y cuando se siembra la palabra, hay estas clases de auditorio, hay tierras de todas las clases. Así que ahora hay una cosa importante, la primera venida y los acontecimientos subsecuentes constituyen la siembra, pero luego esto da su fruto y viene la siega. Vamos a leer sobre la siega aquí en Apocalipsis 14, el versículo 14 y 15. Miré todavía, y he ahí una nube blanca, y sobre la nube sentada una persona semejante al Hijo del Hombre, la cual tenía sobre su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. En esto salió del templo otro ángel, gritando en voz alta al que estaba sentado sobre la nube: echa tu hoz, y siega, porque venida es la hora de segar, puesto que está seca la mies de la tierra. Bien. Bueno, aquí aparece Cristo en calidad de ¿qué? De segador. Así como vino la primera venida como sembrador, esta es la segunda venida. Así que Cristo sembrador, Cristo segador. Y podemos decir que el cristianismo transcurre entre estos dos grandes hechos, una siembra y una siega. Ahora, ¿qué es lo que más alegría producirá a un agricultor? ¿La siembra o la siega? No hace falta exactamente, es cuando ya llena el granero con sus frutos y se siente feliz, cuando ve blanquear la mies en el campo y mete la hoz y recoge sus gavillas y canta y se siente feliz. Hasta entonces ha tenido toda una serie de inquietudes. Estuvo preocupado por si después que arrojó el grano al surco aquello se perdería o daría su fruto, porque si llueve a tiempo o no llueve, por si viene un pedrisco y lo destroza o no. Pero ahora cuando ya llena sus graneros se siente feliz. Es la mayor felicidad. Así para los cristianos debe ser la esperanza en la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿qué pensaríamos de un agricultor que llegado el momento de la siega, una vez que ya hizo todos sus trabajos, dijese, bueno, ahí queda eso, no me preocupo, y dejase perderse la mies al aire, al sol, a la lluvia, y no la recogiese y se pudriese aquello allí? Ese hombre que ha trabajado tanto en la siembra y en todas las labores agrícolas, dejar ahora perder todo el fruto de su trabajo, ¿cómo juzgaría la gente a ese hombre? Diría, ese hombre está loco, ha perdido el sentido de la razón. Todo el año trabajando para ahora dejar perder la cosecha. Pues ese hombre, ¿saben ustedes quién es? El mundo actual. El mundo acerca de estas labores agrícolas sabe de la siembra, pero no sabe ni quiere saber de la siega. Ustedes pregunten en el mundo a cualquier persona acerca del Evangelio, ¿qué es lo que sabe? Sí, saben del Evangelio, que Cristo nació de la Virgen María, que creció, llegó a ser hombre, predicó el Evangelio, se bautizó, llegó a ser crucificado, y una vez que murió fue resucitado y ascendió al cielo. Pero ahí paran la cuenta, se quedan ahí, en ese punto, no pasan más adelante, se quedan en la siembra. Lo que atañe a la segunda venida, que es la siega, ahí ya a cero completamente. Así que es el agricultor insensato que siembra y no siega. Por eso el cristianismo de hoy es un cristianismo tan
incompleto, tan falto de virtud. Y hay millones de personas que se llaman cristianas y no se diferencian en su moral, ni en su alegría de la vida, ni en nada de uno que se dice ateo. Viven igual, tan malos o tan buenos unos como otros. Porque el cristianismo que profesa la gente es un cristianismo sin base, es una siembra sin siega, es una casa sin tejado. ¿De qué valdría haber estado edificando para una casa? Primero, excavar unos hondos cimientos, rellenar de buen hormigón, edificar sobre esos cimientos sólidas paredes, hacer un suelo muy bonito, pero en cuanto a lo que toca a lo que llaman los constructores cubrir aguas, el tejado, el techo, decir, eso ya no, ya tenemos aquí unas buenas paredes, un suelo muy bonito, aquí habitamos. Estaríamos allí a la luz de la luna y de las estrellas, y cuando lloviese caería el agua como en un solar. ¿De qué valdría toda esa edificación si no hay un techo bajo el cual cobijarse? Inútil. Más vale con 4 columnas poner un techo encima y estar debajo de un techo aunque no haya ni siquiera paredes, al menos nos quita el agua de la lluvia. Es así el cristianismo popular, ese cristianismo populachero que la gente profesa. Es una siembra sin siega, es una casa sin tejado. Y es por eso, porque no se ha hecho hincapié en la segunda venida. Es que la segunda venida, sí, la esperanza de la segunda venida ha sido suplantada. ¿Y saben con qué lo han suplantado? Un día estudiaremos más a fondo, porque los católicos inventaron la teoría de la inmortalidad del alma. Mediante esa teoría extraña, hacen creer que cuando uno muere, el alma va al cielo. En el momento de la muerte ya está el juicio. Sí. Y si uno ha sido bueno, va al cielo. Ahora díganme ustedes, si yo tengo la convicción de que yo al morir, porque he seguido fiel al Evangelio, mi alma va al cielo, ¿a qué preocuparme de que venga Jesús o deje de venir? Me importa un pimiento que venga o no venga, porque sé que ya mi alma va al cielo. Y claro, mediante esa teoría que han hecho para decir misas a los difuntos y que salgan del purgatorio, que es un negocio, y que el alma va al cielo, la gente ha empezado a cundir eso, se ha extendido como filosofía general y popular, y ya la segunda venida de Jesús, aunque existe teóricamente en sus escritos, sí, pero lo dan no se profesa. Ha quedado relegada. 2000, vamos a estar dentro de 5000, más tarde, sí. Ha quedado totalmente relegada por esa casi como falsa si no fuera a teoría. venir. Exactamente. Como igual, no se está dice, lejano. eso es, como no se sabe, o sea que no es importante esto. Sí. Sin embargo, la Biblia ha puesto esto como de suprema importancia para el cristiano. Es más, ya hemos visto textos del Antiguo Testamento y vamos a ver otros del Nuevo. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan Mercedes, en el capítulo 14, y aquí Séfora en Hechos 1, y 1 de Corintios 16, Antón. 1 de Corintios 16. San Juan 14, ¿verdad? Capítulo 14. Sí. de la tercera venida también habla la Biblia, ¿verdad? Sí, también. Bueno, pues leemos en San Juan 14 el 1 hasta el 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Muy bien. Así que la esperanza de la segunda venida de Jesús radica aún en algo más fuerte que las declaraciones de los profetas. Hemos visto que los profetas del Antiguo Testamento lo predican, pero es que ahora ya no son los profetas, ahora es Jesucristo en persona, que dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo ahora voy a preparar lugar para vosotros. Cuando os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creo que las palabras de Jesús son inequívocas. Vendré otra vez. ¿Cómo podemos interpretar eso?
Creo que solo tiene un sentido. Si Cristo ha dicho vendré otra vez, es que va a venir otra vez. Y como Él dice, si creéis en Dios, creed también en mí. Quiere decir que no podemos ser creyentes si no aceptamos la verdad que Cristo declara aquí, la verdad de la segunda venida de Jesús. Si no creemos en la segunda venida, si no tenemos esa esperanza, no merecemos llamarnos ni siquiera cristianos. Un cristiano no puede serlo si no es adventista al mismo tiempo, porque reposa sobre todas las declaraciones del Antiguo Testamento y las palabras de Jesucristo mismo en persona. Y por si esto fuera poco, ahora tenemos una confirmación que leemos aquí en el libro de los Hechos 1, el 9 hasta el 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos por alzado, una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Bueno, este era el momento en que Jesús ya desaparecía de la vista de sus discípulos en su ascensión al cielo. Ellos quedaban tristes viendo desaparecer a Jesús, y al bajar la vista se encontraron sorprendidos que había allí 2 ángeles en sus vestiduras blancas. Y los ángeles les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Ustedes fíjense en un momento tan crítico, tan trascendente, que era el momento en que Jesús se ausentaba. ¿Por qué Dios envió a estos 2 mensajeros para confirmar la promesa de la segunda venida de Jesús? Porque era el momento crítico en que quedaban ellos ya entregados a la obra de predicar el Evangelio al mundo entero, encargo que Jesús les había hecho, y quiso que en ese momento crítico no olvidasen que de ese Evangelio que tenían que predicar había que hacer hincapié especialmente en la esperanza de la segunda venida de Jesús. Poniendo una ilustración, imagínense que hay 2 personas en la estación. Una se va en el tren, otra está en el andén despidiéndola. Ya el tren ha dado la pitada final, ya arranca, han estado hablando del andén al vagón varias palabras, pero ahora cuando ya arranca el tren y antes de que desaparezca el viajero, el que está abajo le dice, dándole una voz: y no te olvides de aquello. Y le dice algo especial. ¿Por qué? Porque hay una cosa, a pesar de que han hablado muchas cosas, hay algo que quiere que recuerde especialmente. Lo ha dejado para ese momento, esa última indicación. Pues esto nos da una idea de la importancia del acontecimiento de la venida de Jesús. Cuando en ese momento en que quedan solos, el Padre Celestial envía 2 mensajeros para recordarles que ese Jesús que ha sido tomado al cielo así vendrá. Y no es extraño que los apóstoles no echasen en saco roto esta advertencia. Podemos repasar todo el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis y está lleno en todos sus discursos y sus exhortaciones, ya sean Pedro, Pablo, Santiago, Juan, todos hablan de la segunda venida de Jesús. Era la gran esperanza que había en sus corazones. En todos sus discursos, en todas sus cosas, siempre hablando del regreso del Señor. Formaron una iglesia adventista. La iglesia primitiva del primer siglo era una iglesia adventista. No se llamaba adventista porque no hacía falta, con llamarse cristiano era suficiente, pero eran adventistas hasta la médula. Hasta incluso hubo una vez que Pablo tuvo que frenarlos un poco en su entusiasmo adventista, porque ya habían empezado a circular entre ellos la noticia de que en esa misma generación iba a venir Jesús. Y tuvo que escribirles en una epístola que nadie os engañe como que Jesús vaya a venir ahora, porque antes tiene que venir la apostasía, dijo Pablo. Antes se corromperá la religión, antes habrá engaños, y cuando esto se cumpla entonces ya vendrá Jesús. Bueno, hay una palabra que usaban con mucha frecuencia como saludo los cristianos, y que vamos a leer ahí en 1 Corintios 16, versículo 22. El que no ama a nuestro Señor Jesucristo
sea anatema. Marán atá. Maranata. Muy bien. Son dos palabras que se leen en una. Maranata, que es Maranata, se lee junto. Bueno, la palabra Maranata es una palabra griega que traducida al castellano quiere decir el Señor viene. Ahí lo pondrá en la nota. Sí. ¿No? Dice el Señor viene. El Bueno, Señor viene. de manera que Alusión a la Sí. parusía. Sí. ¿Qué es parusía? la parusía es la venida en gloria de Jesús. En arameo, el Señor viene. Bueno. Aquí encontramos que la palabra Maranata, que es una palabra griega, traducida al castellano, quiere decir el Señor viene. Y esta palabra era empleada como saludo entre los cristianos. Cuando uno se encontraba con otro, se saludaban. Maranata, le decía uno, y Maranata le contestaba el otro. Era el saludo, era el santo y seña. A veces escribían una carta y uno escribía al final Maranata. Yo lo hago también muchas veces en mis cartas. Así en griego, pero también se puede escribir en Se puede castellano. escribir en castellano. Puede estar en castellano. Maranata está puesto aquí, o sea que se ha presentado en la Biblia Como lo dijeron. como lo dijeron fonéticamente, no gráficamente, porque gráficamente podemos escribirlo así en el griego, está en esta otra forma. ¿En todas las Biblias sale en griego? No, en todas no, en algunas ya lo han traducido. En Maranata. ¿Qué dice esto de que no a nuestro Señor Jesucristo sea anatema? Anatema que Es una condenación. Sí, ¿dónde va? No, es que Pablo lo empleó como salutación. Que la salutación Sí. de Pablo de mi propio punto. No, Maranata. Aquí está en griego, Maranata. Es la misma palabra, tal como se escribe en el griego. Bueno, pues entonces comprendemos el entusiasmo que había en los cristianos de aquel tiempo cuando se saludaban con esa palabra. Entusiasmo adventista, un gran espíritu adventista. Y aquí leo yo las palabras de Pablo cuando ya iba a morir. Pablo fue apresado, condenado a muerte por ser predicador cristiano en el tiempo de Nerón, y entonces él, estando en la prisión mamertina en Roma, ya estaba cercano el momento de su ejecución, le iban a cortar la cabeza, le iban a decapitar, pero él pudo hacer salir esta carta de despedida a los cristianos. Y decía así: porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que aquí Pablo, ya disponiéndose a morir, no expresa la tristeza o el abatimiento de un condenado a muerte, sino que expresa más un espíritu de victoria. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día, a mí y a todos los que aman su venida. Podemos decir que Pablo se despide para ir a la muerte predicando la venida de Jesús. Se identifica totalmente con la ideología de... Exactamente, se despide adventistamente. Salía a podemos las decir. cosas con mucha claridad. Exactamente. Después de haber estado predicando la venida toda su vida, ahora la predica ya para ir a morir. Y vamos a ver ya la terminación de la Biblia, ahí en el Apocalipsis,
el último capítulo, capítulo 22 y versículo 20. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: cierto, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Muy bien. El que da testimonio de estas cosas es Cristo, porque es Cristo el que le indica a Juan lo que tiene que escribir en el libro del Apocalipsis. Es el testimonio de Jesucristo, como dice al empezar el libro. Bueno, así que el que da testimonio, o sea, Cristo dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan, que lo oye, dice: amén, sea así, ven, Señor Jesús. Y así termina la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Es importante la doctrina de la segunda venida de Jesús? Que lo usa todo el Antiguo Testamento, lo usa el Nuevo, lo usa Jesucristo, lo usan los ángeles, lo usa Pablo para ir a morir y lo usa la Biblia para despedida. Creo que no hay nada que se pueda asemejar en importancia. Debe ocupar en el cristiano un lugar supremo en su fe. Pero no por imposición, es que es la lógica. Claro. Es la lógica de la fe cristiana. Naturalmente. Así que con esto hemos terminado el estudio de la venida de Cristo en la profecía y podemos ver ahora una cosa finalmente. La primera venida de Jesús la anunciaron los profetas y se cumplió exactamente. Ahora podemos establecer un paralelo y ver que por la misma razón que aquella primera venida se cumplió con exactitud, la segunda venida se va a cumplir con la misma exactitud. Y lo único que cabe ahora es que estemos preparados para su venida. Aquellos que no estuvieron preparados tuvieron una gran pérdida, pero los que no estén preparados para la segunda venida, la pérdida va a ser mucho más inmensa. En cambio, si estamos preparados, podremos decir con todos los escogidos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Bueno, entonces, ¿han comprendido bien ustedes esto de la segunda venida? Sí, es un estudio extraordinario, Me alegro que les haya gustado. Confirma mucho la fe, ayuda mucho, ¿eh? Sí. A mí me ha gustado mucho por eso, porque sí. Es que no es estar divagando ahí, en fin, sobre cosas inconcretas, es que está verdaderamente clarísimo. La Biblia no tiene vuelta de hoja, son hechos concretos y probados. Cada vez asombra más. No, ya llega todavía hasta el medio. No, pero ya está. Le iba a hacer una pregunta. Le he dicho antes lo de la tercera venida. Sí. Pero eso ya lo vimos en otro estudio. Sí, esto está en Zacarías 14, el 4 y el 5. Después de pasar al reino milenario, sí, vuelve otra vez. Y que es cuando Cristo pone su pie en el monte de las olivas. Quiero decir que sale, yo solo quería saber, sí. Sale. Porque la tercera venida se distingue de la segunda. La segunda, Cristo no pone el pie en tierra. Sí. Queda en el cielo. Sí, ya lo estudiamos. Y los ángeles descienden a recoger a los escogidos. Pero Cristo queda en el cielo. Y en la tercera, y en la tercera pone el pie en el monte de las olivas y se parte en dos el monte, sí. Y se hace allí una gran extensión de llanura donde se establecen Cristo, sus escogidos y la ciudad Nueva Jerusalén. Exactamente. Sí. Hoy he estado leyendo además un artículo sobre el monte de los olivos. Y en el credo, cuando dice descendió a los infiernos, fue crucificado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Es que eso de descendió a los infiernos, sí. ¿Qué significa? El infierno en la palabra de Dios está traducido, cuando es del Antiguo Testamento, de la palabra hebrea Hades, mejor dicho Seol, y cuando es del Nuevo Testamento está traducido de la palabra griega Hades con H, que quieren decir huesa, sepulcro, cementerio, y que lo han traducido por infierno. Es como un sueño. Sí. No es nada. Por ejemplo, una demostración lo podemos ver aquí en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2.
ve usted que dice que no dejarás mi alma en el infierno ni darás a tu santo que vea corrupción. Está hablando de Cristo. No dejarás mi alma en el infierno ni darás a tu santo que vea corrupción. Ahora, este pasaje que aquí menciona el Nuevo Testamento está extraído del libro de los Salmos, del Salmo 16, porque aquí podemos ver, David dice de él, hablando de Jesús, David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en mi esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Ahora, dice que lo dijo David. ¿En dónde? En las referencias, Salmo 16. Vamos a leer en el Salmo 16 y verá cómo aquí lo expresa igual. En el Salmo 16 encontramos en el versículo el 10: no dejarás mi alma en el sepulcro. Ustedes ven que en el original, donde allí en el Nuevo Testamento dice infierno, no dejarás mi alma en el infierno, aquí dice no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo cual quiere decir que el original que está en el Antiguo Testamento dice sepulcro, porque está traducido la palabra Sheol. Y al traspasarlo al Nuevo Testamento han traducido no dejarás mi alma en el infierno. ¿Cómo? Y en esta versión católica está visto porque además este no es el 16, en este es el 15. Ahí es el 15. 10 y ya no diría nada. Sí, que a veces, sí. Ahí como lo dice también sepulcro. No, aquí dice infiernos. Ahí dice infierno. En el Antiguo Testamento. Sí, bueno, pues Es sepulcro. yo tengo el Antiguo Testamento en hebreo y lo he comprobado y pone la palabra Sheol, Bien. que la traducción correcta es sepulcro. Sí. O sea, eso quiso decir que estaba muerto. Y en el... exactamente, estaba los muerto. infiernos que estuvo muerto. Eso es. Eso es. Eso es. Sí. Los salmos, ¿quién los escribieron? Bueno, esto es David. En la escuela Hay algunos sabática. salmos que no son de David, pero la mayor parte son de David. ¿Eso dónde se puede ¿dices estudiar? los himnos? En las clases de... No. Cada libro, el otro día que también le comenté. ¿Eso en la escuela sabática se estudia? Sí, a veces salen en ciertas lecciones la naturaleza de los libros bíblicos, sus autores, etc. Pero todos los adventistas saben quién ha escrito. Pues más o menos, porque además hay libros también que enseñan esto, que hablan que hacen comentarios acerca de los autores de los libros. En la Biblia católica a veces también hay introducciones donde hablan del autor en cada libro. No sé si en esta que tiene usted, pero hay ciertas versiones católicas que mencionan en la introducción el autor. Sí, dice quién lo escribió. Exactamente. La vida de él. Sí. A ver. O sea que los salmos los escribió David. David en su mayoría. La mayor parte los escribió David. Lo dice también en cada salmo, salmo de tal, salmo de cual. Algunos lo dicen. Pues los sacerdotes no nos han enseñado de la segunda venida de Cristo, no. Nada en absoluto. Es como la ocasión esta de que eran escribas y los fariseos eran, ¿no? Sí. Los antiguos Exactamente. sacerdotes hebreos.